Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Soy Rodolfo Guerrero Martínez en este su espacio Coffee Law, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Y bueno, en esta saga de conversatorios de ejercicios online para todas y todos ustedes, estamos tratando temas de interés que pues dan al lugar pues a poder actuar sobre cada uno de los puntos que nos conciernen como sociedad o ciudadanía. En este caso vamos a estar hablando a lo largo de esta hora sobre la seguridad y los derechos humanos en la nueva realidad. Y bueno, con grandes invitados, con grandes doctores especialistas en estos temas. Ahorita, en este momento nos acompaña uno de ellos en vivo. Y bueno, pues sin más, te invito a que te pongas cómodo, que agarres un buen café para que te actives junto a nosotros y comenzamos. Queridos amigos, bueno, pues lo prometido es deuda. En esta nueva edición tenemos un gran tema, como ustedes lo conocieron, seguridad, los desafíos de la seguridad y los derechos humanos en la nueva realidad. Nos acompaña el doctor Jean Cadet Olimba. Él es catedrático y profesor investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y le doy la más cordial bienvenida, estimado doctor Jean Cadet. Muchas gracias por invitarme a tu programa y a todos los que nos escuchan el Coffee Law de hoy. Muchísimas gracias, estimado doctor Jean Cadet. También nos acompaña el doctor Anuar Salvador García Gutiérrez. Él es presidente de SOS Capítulo Jalisco. Y bueno, también le doy la más cordial bienvenida, estimado doctor Anuar. Pues vamos a comenzar siempre con el ABC de las cosas para todo el auditorio que nos ve y nos escucha. Hay que recordar que no solamente nos están viendo personas de México, nos están viendo personas de toda América Latina e incluso algunos países de Europa, como lo es España. En este caso, bueno, sabemos que dado a la situación de la pandemia, pues se ha repercutido severamente la actividad en cada uno de los países. Y bueno, en el caso mexicano, vimos que el gobierno tuvo correspondiente a garantizar el derecho humano a la salud. Sin embargo, sabíamos que había repercusiones de por medio, y una de ellas era a nivel económico, que traería también como consecuencia el hecho de ver graves daños al estado de seguridad. Lo hemos visto manifestado en varias entidades de la República, y pues justamente saber qué panorama estamos viviendo en la seguridad y hacia dónde deberíamos de ir, qué debería de tomar en cuenta el Ejecutivo, las autoridades para hacer frente a anomalías de inseguridad, y por otra parte, lo necesario en materia de derechos humanos para que desde lo más básico reflexionemos al respecto, que no todo le corresponde al gobierno. Hay cosas que le corresponden al gobierno, hay otras que le corresponden a las comisiones estatales de derechos humanos y a otros entes, pero también a la propia sociedad. Iniciamos primero con el doctor Jean Cadet en esta primera etapa con 5 minutos, posteriormente contigo, mi estimado doctor Anuar. Bueno, pues sin más, te escuchamos con mucha atención, estimado Jean Cadet, con esta introducción primero del tema que nos atañe, del contexto de los derechos humanos que estamos viviendo en este contexto de crisis, y pues hacia allá la nueva realidad. Sí, muchas gracias. Estamos en una etapa, en un periodo de vida que nos aporta muchas lecciones pedagógicas y nos da la oportunidad de ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades como país y como los estados, como ciudadanos también. Hemos enfrentado esa pandemia con muchas va y viene, muchas dificultades y muchos ajustes en cuanto a nuestra organización social. Esa pandemia vino también a poner en negro y blanco nuestra organización como sociedad y las herramientas que pensábamos o que nosotros teníamos como país para enfrentar a cualquier adversidad. Nos demostró que nos faltaba mucho, como por ejemplo en cuanto a propiamente derecho a la salud.
nos dimos cuenta de que en nuestros hospitales faltaban muchos insumos, nuestros médicos les faltaba mucho equipamiento, las máquinas mismas de atención en los hospitales faltaba. Entonces, de una u otra forma, nos dimos cuenta que todos los mexicanos estábamos muy vulnerables en cuanto a la atención a la salud como tal, porque cualquier emergencia sanitaria que hubiera alterado un poco los datos que se manejaba en los hospitales públicos y privados iba a poner en jaque el sistema de salud. Así que el tema de la salud pública en México, de una u otra forma, se ha hecho muchos ajustes, pero hoy día estamos escuchando las noticias del colapso del sistema de salud, de las deficiencias de los espacios y médicos y enfermeros, medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho a la salud ha sido que se vulnera y todos los demás enfermedades que había, hoy día tiene un retraso en la atención. Ese es primeras deficiencias en materia de derechos humanos, derecho humano a la salud que enfrentamos. El segundo elemento es la convivencia social. Vemos que en esa etapa de convivencia social más enfocado al hogar con ese confinamiento, se ha disparado un número elevado de delitos entre intrafamiliar y otros delitos que nosotros pensábamos que pues de una u otra forma ya estaba medio superada. Hoy día hay un gran número de delitos que se cometen, violaciones, homicidios y entre otros delitos por cuestiones de confinamiento. Y también hay que mencionar que también la deficiencia misma de esos niveles de atención ha puesto en enfrentamiento los diversos niveles de gobierno y diversas autoridades del Estado mismo, porque a final de cuentas uno espera a lo mejor más apoyo de la federación espera una comprensión de los mecanismos establecidos para poder atender a toda la nación, y eso ha generado grandes conflictos entre las diferentes autoridades. Por lo mismo de ser confinado y la menos participación de ciertas instituciones como las comisiones de derechos humanos, que no tienen acceso hoy día en las actividades de las instituciones de seguridad pública, también ha dejado que la autoridad en ese tipo de confinamiento violente los derechos humanos sin la vista o el oído de las instituciones del Estado creado para vigilar el comportamiento del ejercicio del poder público para no vulnerar los derechos humanos. Así que tenemos un abanico amplio para seguir reflexionando sobre el mejoramiento de nuestro Estado, de nuestro sistema de seguridad y de nuestro sistema de atención a la salud. Muchas gracias, estimado doctor, por esta primera introducción muy importante, y justamente esto nos lleva a hablar a profundidad de la seguridad. Hay muchísimas cosas, muchos puntos finos, actos que han ocurrido que aparentemente eran convocatorias a manifestaciones pacíficas, y esto se convirtió en vandalismo y en actos de violencia, otras circunstancias en donde también se tiene que prever protocolos necesarios de proceder de la autoridad estatal, de la propia Guardia Nacional, qué va a pasar con cada una de las situaciones que se viven en las cárceles. Ese tipo de cosas son las que son importantes tratar, y bueno, lo diferente en estos temas a nivel nacional, y me gustaría mucho saber en esta introducción, ¿cómo está Jalisco? ¿Cómo está el panorama nacional? ¿Se han tratado cosas ante la situación de la crisis y hacia rumbo a la nueva realidad?
Muchas gracias, Rodolfo. Qué gusto estar aquí con ustedes. Un placer compartir junto con el doctor John estos temas. Es un placer para mí platicarles la situación del país. Todos sabemos que es una situación muy complicada. Entró López Obrador y apostó por la militarización del mismo. Introdujo esta Guardia Nacional, pero más que una Guardia Nacional es una Guardia Militar. El 80% de los elementos los componen elementos de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina y algunos de la Policía Federal, pero básicamente están llevando a cabo actos administrativos. Ahora con el decreto que salió hace un poco más de un mes, con el cual se militariza la seguridad del país, al menos durante todo el tiempo que López Obrador esté al frente de la presidencia de la República, pues eso nos habla del por qué no ha habido un apoyo para las policías municipales, policías estatales, para las fiscalías de los estados, por qué se redujeron los recursos para atender el tema de seguridad. Es que él está apostando todo a la militarización. ¿Cuál es el problema que hemos tenido con la militarización? Que ya había pasado 12 años en México, en sexenios anteriores, donde se había apostado por militarizar la seguridad y la respuesta había sido un baño de sangre. Ese baño de sangre que tenemos que los primeros 18 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tengamos la friolera cantidad de 52,000 personas que han fallecido mediante homicidio doloso. De esos 5,800 han sido mujeres, 1,800 han sido niños y jóvenes. ¿La respuesta de la estrategia de seguridad está funcionando? Efectivamente no. No vemos nosotros que vaya por buen camino. El apostar a esta Guardia Nacional que para acabar todavía de afectar el panorama se politiza el tema de la seguridad. Tan sencillo es como cuando se repartieron las despensas ahí en Zapopan, no llegó la Guardia Nacional, a pesar de que sí llegó la Policía Municipal de Zapopan. Cuando hubo estos disturbios que bien mencionabas ahorita, aquí con motivo del fallecimiento del joven Giovanni, que vinieron a atacar Palacio de Gobierno, llegó la Policía Municipal de Guadalajara, sí, llegó la de Tlaquepaque, pero la que brilló por su ausencia fue la Guardia Nacional. Eso nos habla de que se politiza el tema de la seguridad, donde se da instrucciones de que no acudan al llamado del Estado para apoyarse, y el resultado es este que estamos viendo. Tenemos un abandono de parte de la Federación para con el Estado, menos recursos, y pues los resultados son prácticamente nulos en tema de impartición de justicia. Ya platicaremos un poquito más adelante de todo esto. Muchas gracias. Muy importante, doctor Anuar, esta primera óptica. Bueno, el desarrollo ya de los temas son varios en los dos respectivos puntos, tanto el de la seguridad como los derechos humanos, que al final de cuentas es un hilo conductor muy poderoso, debido a que está en un mejor plano a nivel nacional y obviamente en cada una de las entidades federativas. Doctor Jan Cadet, sabemos que en este momento es importante poner a colación que durante el confinamiento, pues también se han dado muchos actos de violencia en las familias. Sabemos que en esta temporada el exhorto es, pues sí, tener precaución ante este virus, pero también poner sobre la mesa la aplicación de los valores de la tolerancia, de la solidaridad, en cada uno de los que conformamos la sociedad, que exista colaboración, que nos pueda decir estos temas que a veces son muy lejanos y que son para mí un punto primordial en todo esto. Sí, Rodolfo, es un tema muy complejo porque es un tema que de una u otra forma tenemos que acostumbrarnos a desacostumbrarnos de lo que nos hemos acostumbrado. Hace poquito tiempo antes de esa pandemia, lo que se valoraba mucho es el ir a trabajo, estar en el trabajo, traer para los varones o la costumbre en México y en lugares del mundo, los padres trabajan, regresan a casa después de ciertas horas y atienden de manera rápida antes del anochecer a los niños si lo tiene, y se duerme y regresa uno la mañana de nuevo a la misma rutina. Pero en esa pandemia nos hemos visto en la obligación y el deber de quedarnos en casa para poder evitar el contagio y de esa manera tratar de limitar los números de contagio y la expansión de la pandemia. Y de esa manera nos encontramos en un mecanismo abrupto
de cambio de actividades y de comportamiento. Entonces, ha generado muchos conflictos internos en los hogares porque la mayoría entre parejas, entre familiares, no estábamos acostumbrados a estar en un espacio reducido todo el tiempo de la mañana a la noche y sucesivamente. Ya llevamos casi 3 meses o poquito más de 3 meses en esa situación. Eso, de una u otra forma, en cualquier sociedad genera fricciones entre las personas, y en esas fricciones entre las personas, como no hay ningún intermediario externo que podría dar consejo o atender esa circunstancia, hemos presenciado, escuchado varios problemas de convivencia entre las familias, y eso ha generado un grave problema. Tal es que hoy día, por ejemplo, hace 2 días, la fiesta de padre, la fiesta que estaba acostumbrado a festejarse con muchos familiares, etcétera, se sintió como que era una fiesta reprimida. Pero para evitar esa circunstancia, tenemos que aprender rápido, tener mucha paciencia, tener mucha solidaridad, porque conforme estamos en casa generamos mucho trabajo por el hecho mismo de estar en casa, y que una persona o 2 personas no son capaces de hacer todo el ejercicio, aunque lo hicieran en 1, 2 días, una semana, después de unos 15, 20 días, pues de una u otra forma van a necesitar el apoyo de todos. Entonces, esa solidaridad entre los integrantes de la familia es un valor importante que se apela en esos tiempos, por ejemplo, de pandemia, a donde estamos ubicados. Pero la gran dificultad que nosotros presenciamos en la convivencia es que, de una u otra forma, las instituciones que hubieran tenido la oportunidad de acompañar a los ciudadanos no han hecho el trabajo adecuado para poder tener una comunicación independientemente de la información sobre niveles de aumento de la enfermedad o de contagio o de muertos, etcétera. No ha habido comunicación con la sociedad para educarlos o informarles sobre los comportamientos que deben de tener en ese tipo de confinamiento. Lamento también, por ejemplo, a los pueblos y comunidades indígenas, a algunos grupos vulnerables como los discapacitados, los sordomudos, etcétera, que no han tenido acceso directo de manera inmediata de la información, porque, bueno, no he visto hasta ahora alguna traducción de las medidas de contención de la pandemia en idiomas indígenas, por ejemplo, y que ellos deben de tenerlo por intermediario de sus hijos que saben español o algo, y hay comunidades completamente abandonadas que considero que en el hogar ha de haber muchas frustraciones de, por ejemplo, en el mundo urbano, entre los varones y las mujeres sobre los trabajos del hogar, y en los pueblos y comunidades, pues de igual manera, porque no puede desarrollar sus actividades ordinarias, y esas fricciones son las que más me preocupa. Cuando termine o conforme va avanzando el estado de desconfinamiento, vamos a tener una inundación de quejas en las instituciones de atención a los ciudadanos. Esa es la preocupación por ahora. Sí, y muy importante además. Doctor Anuar, bueno, nos había dejado con una antesala muy importante. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son los números que hoy por hoy son algo preocupantes? ¿Y cómo se podía mejorar? ¿Hay los protocolos necesarios que no se están aplicando? ¿Cuáles serían las probables causas de por qué se está permitiendo que suceda todos estos hechos que nos preocupan como sociedad cada vez que salimos de nuestros hogares o nuestras oficinas, quienes podemos estar por la situación sanitaria?
Efectivamente, primero que nada hay que recordar que solamente el 3% de la población comete el 80% de los delitos de alto impacto. Ya teniendo identificada esa cifra, sabemos que si se hace un análisis y un estudio para atacar esos grupos delictivos, tienes la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, si vas y le quitas los recursos económicos a esos grupos que se tienen identificados, pues vas a poderlos hacer menos, los vas a poder hacer más débiles y vas a poderlos quitar de en medio en un momento dado. Mucho se ha celebrado que la UIF llevó a cabo el aseguramiento de casi 2,000 cuentas de personas físicas y algunas empresas. Y las personas han creído que esta investigación la hizo internamente el gobierno mexicano. La verdad es que no. Esto surge a raíz de una solicitud que hace el gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo el aseguramiento de estas personas y, según la Corte, pues eso es constitucional. Por eso se llevó a cabo este aseguramiento de tantas cuentas. Pero realmente la UIF, tanto a nivel federal, que se dedica a golpear principalmente a los detractores del actual gobierno federal, como las UIF estatales, tampoco están funcionando para desmantelar a los grupos relacionados con temas de delincuencia organizada. Todo esto en lo relacionado con el tema de los homicidios, que es lo principal de lo que empezamos a hablar. Ahora, si hablamos del tema de desaparecidos, que se dice que existen alrededor de 40,000 desaparecidos en México, yo lo dudo mucho que sean tan pocos, porque nada más aquí en Jalisco tenemos que al mes pasado teníamos 9,278 desaparecidos identificados. Pero si a todo esto le sumas que existen más de 1,400 cuerpos en la morgue, en CEMEFO, dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que no han sido identificados, que siguen apareciendo fosas, que van 217 cuerpos este año que aparecen, pero que no se tiene la capacidad de parte de esta comisión de búsqueda para poder localizar, identificar a los cuerpos, nos damos cuenta que lo que nos está haciendo falta es inteligencia de parte del Estado. Ya hablamos de la UIF, ya hablamos un poco del tema de los desaparecidos. También tendríamos que mencionar el C5. Tenemos lo que se supone es uno de los C5 más avanzados de todo el país, pero la verdad es que no da respuesta. Se gastaron cerca de 1,100 millones de pesos en todo el equipo del C5, pero ha arrojado 0 detenciones. No se detiene a nadie que cometa ni homicidios, y estos famosos levantones, que nada más en los primeros 4 meses del año van 445 denunciados aquí en el estado de Jalisco. Tenemos que tampoco ha habido una sola detención relacionada con los mismos. Entonces, ¿de qué sirve tener 6,800 cámaras por toda la zona metropolitana de Guadalajara si no estás dando resultados porque no has hecho funcionar este sistema? Es importante que se activen los protocolos de inteligencia. Yo iría muchísimo más allá, propondría incluso que se homologaran los servicios como lo tienen en Estados Unidos, porque si tú, cuando detienes a una persona que comete algún delito de alto impacto, homicidio, secuestro, etcétera, les preguntas por qué no realizan ese tipo de delitos en Estados Unidos, porque a las organizaciones a las que pertenecen incluso tienen ligas en Estados Unidos, ponen negocios, tienen dinero en Estados Unidos. La respuesta es muy simple. Dicen, allá no lo hacemos porque allá sí nos agarran y allá sí nos hacen pagar por los delitos que cometemos. Recordemos que la incidencia delictiva es elevadísima, pero más elevada es el nivel de impunidad del 99.6% del que podemos hablar. Y de eso solamente estamos hablando dentro del mundo del 6% de las denuncias que se presentan, porque recordemos que el 94% de los delitos que se cometen quedan siquiera sin ser denunciados. Esa es la famosa cifra negra, la cual se incrementó ahora con el tema de la pandemia. Es importantísimo lo que nos comenta, querido doctor Anuar. Lo cierto es que vivimos en una situación en donde cada día aparecen anomalías que nos llaman la atención porque contradecimos también a lo que dice la propia Constitución en el tema. Ya me baso directamente en derechos humanos, en donde debe de haber un respeto a todos los tratados internacionales. Pues nos referimos justamente al hecho de que se debe de garantizar que cada una de las dependencias sigan con su función, que cada uno de los ciudadanos puedan velarse por sus garantías fundamentales, sus derechos humanos, y sucesos como el que sucedió con CONAPRED nos indica que pues a veces no hay mucho interés de respetar lo escrito por la Constitución de los poderes del Estado, en lo particular del Ejecutivo, y bueno, ¿qué detalle nos da una dependencia que fue creada para combatir la discriminación y que de repente su titular renuncie? O sea, son cosas que nos saltan en relación al respeto del tema de los derechos humanos y que platicábamos antes de iniciar, estimado doctor Jan Cadet Orimba.
Sí, es preocupante la forma que estamos viendo y el modelo que se ha adoptado. Se supone que las instituciones o los órganos autónomos de protección de derechos humanos son autónomos justamente para evitar algunas influencias de otros tipos de poderes, tanto estatales como fácticos, para influir y de esa manera reducir su capacidad para la atención a los ciudadanos. Pero hemos observado los últimos tiempos y con la excusa de la falta de recursos para la pandemia han reducido de manera significativa los recursos que estaban destinados presupuestalmente a varias instituciones de atención al ciudadano. También hemos escuchado, sin que tuviéramos las pruebas de esos comentarios, las incursiones del Ejecutivo hacia la forma de conducirse o la organización de esas instituciones. Por eso es importante hacer un llamado importante a los ejecutivos, tantos nacionales, estatales como municipales, evitar violentar la división de poderes, y la autonomía de ejercicio y de gestión de los organismos autónomos para permitir que ellos hagan su trabajo de la manera más adecuada posible. Es lamentable que un órgano que está creado para poder velar para la no discriminación en el país, se vea obligado, como se dice en las noticias, de que por una razón de una participación de algún ciudadano, quien sea, como sea, se haya visto su titular en la obligación de renunciar porque esa persona ha tenido ciertos antecedentes o alguna comunicación mal dirigida con algunas instituciones del Estado. Yo creo que ayer leía en algún medio informativo que el mismo CONAPRED tuvo que pedir disculpa a la persona por la discriminación de haberlo invitado y cancelarlo sin una razón jurídicamente sustentable. Yo creo que en diversos, no solamente a niveles nacionales, sino también a niveles estatales, el Ejecutivo o los ejecutivos han querido adueñarse de los órganos de atención ciudadana, y eso ha generado un grave problema de comunicación, de atención, de la manera que debe de colaborar los organismos autónomos o con el ejecutivo del estado o municipal o nacional, y eso ha generado graves problemas que afectan directamente a la ciudadanía y los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. Hoy por hoy estamos en un estado de vulnerable porque no sabemos si el día de mañana la Comisión Nacional va a seguir siendo Comisión Nacional o va a volver a ser Procuraduría de los Pobres. La CONAPRED va a seguir existiendo, la Comisión de Atención a Víctimas va a seguir existiendo. Estamos en limbo, no sabemos cuál es la orientación política o administrativa de nuestras instituciones el día de hoy. Es importantísimo que, bueno, visto bajo el panorama de la actualidad en el que México representaba desde el 2011 una reforma muy importante en derechos humanos, pues no se vea un retroceso, y parte de ello no es por querer abrir la caja de Pandora, pero cuando estamos hablando de publicaciones que nos dan pie a pensar, porque no es una realidad a vista de otros, que va a existir
una nueva codificación a nivel nacional en materia penal, un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Realmente va a ser esto algo que venga a fortalecer un Estado de Derecho que se ve vulnerado casi todos los días? ¿Va a ser propicio para todo lo que se había logrado desde que fue la aprobación de todo este nuevo sistema penal acusatorio? Lo pongo en colación porque también es un referente en el tema de derecho penal, estimado doctor Anuar, y vemos hay muchas dudas en el mundo jurídico y en el mundo de los estudiantes que están en ciernes en la carrera de abogado. Efectivamente, Rodolfo, existen muchas dudas porque el sistema de justicia penal actual, que es el que nos trajeron desde el 28 de junio del 2016, según la reforma constitucional, nos ha dejado muchísimas dudas, puesto que los niveles de impunidad están cerca del 100%. Y están cerca del 100% no necesariamente porque el sistema sea malo, más bien los temas de capacitación fueron muy malos. Se pasaron los años desde el 2008 al 2016 que se implementó y al día de hoy las personas siguen sin estar capacitadas, los operadores del sistema, te hablo de policías, te hablo de jueces, te hablo de secretarios, siguen sin conocer bien el sistema y siguen habiendo muchísimas dudas. Ahora, el hecho de que quieran imponer una nueva reforma, creo que eso pudiera agravar todavía la situación del sistema penal, porque si no conocen el del 2016, que tuvieron 8 años para conocerlo, menos conocerían un sistema que vendría nuevo. De por sí el país se encuentra al borde de la histeria jurídica, podemos llamarlo así. Ahora, si traes un nuevo sistema, va a ser muchísimo más complicado. Recordemos que este sistema hipergarantista se buscaba que trajera muchas ventajas para ambas partes. Se hablaba mucho de los derechos de las víctimas, que ahora sí, por fin, constitucionalmente sería respetada la víctima, pero hemos visto cómo en la práctica diaria las víctimas son las últimas atendidas tanto por los operadores como por el sistema en sí, y cómo el imputado, vinculado, sentenciado, dependiendo de la etapa en la que lo estemos señalando, ha sido el que ha podido disfrutar de los beneficios y vivir en la casi completa impunidad del sistema mexicano. Entonces, yo vería difícil que trajéramos una nueva reforma. Sé que se le quieren dar más poderes al Ministerio Público, pero eso yo lo calificaría como un retroceso, puesto que volveríamos a aquellas épocas donde el Ministerio Público era una superautoridad y podía hacer lo que le diera la gana y abusaba de los derechos humanos y aplastaba a las minorías. Creo que sería un retroceso. Ojalá que eso no suceda, aunque bueno, sabemos que con el partido que se encuentra actualmente en el gobierno federal, estando al frente de la legislatura, todo puede suceder. Sí, es un panorama de incertidumbre del que se vive actualmente y bueno, vale la pena saber, doctor, de su opinión consultiva, el panorama que sería bueno poner a colación para que aquellos puntos de incertidumbre ya no lo sean, cómo la comunidad jurídica puede actuar conforme a lo que está establecido, los instrumentos jurídicos necesarios y que pueda velar por que el estado de seguridad prevalezca. ¿Cómo se puede hacer esto posible? Si estamos hablando que el estado jurídico debe prevalecer, pues bueno, tendríamos que hacer una revisión de los jueces, principalmente en los estados que se tienen. Ya vimos que aquí en Jalisco pasamos por un muy mal trago, nos dejó un muy mal sabor de boca esta elección de los 3 consejeros de la judicatura, que vimos que fueron pues nada más el resultado de cuotas y cuates de parte de los partidos políticos, y fueron impuestos ahí sin importar si no habían pasado el examen que le realizaron las universidades. Ya las 4 universidades se desdijeron y se separaron del proceso de selección de estos consejeros. Pero bueno, ahora viene por parte del Congreso del Estado la celebración y van a nombrar 9 magistrados. Todo eso tiene que vigilar mucho de parte de la ciudadanía, porque han llegado a un cinismo impresionante los políticos, golpeando a la ciudadanía, golpeando los procesos, simulando que van a hacer bien las cosas, pero las cosas no suceden. Y pues obviamente para hacer que se respete el Estado de Derecho tendríamos que darles primero que nada, si ya hablamos de la federación, pues la seguridad jurídica a los jueces de que no van a fallecer, como fue el caso de este juez que en paz descanse, Uriel Villegas, que fue asesinado, puesto que le había retirado el gobierno de la Cuarta Transformación a sus escoltas, le retiraron los coches blindados,
muchos dicen, y por ahí anda un documento que él había renunciado. No, les hicieron renunciar a todos por igual les pidieron que firmaran esa carta para que dejaran sus escoltas y dejaran los vehículos blindados, y si nos damos una vuelta por Ciudad Judicial Federal, vamos a encontrar que es un panteón de vehículos blindados. Si no les das esa tranquilidad a los juzgadores federales, ellos no podrán garantizar el Estado de Derecho, y si no garantizan el Estado de Derecho, pues no tendremos un país en el cual podamos avanzar de manera adecuada, donde se respeten los derechos humanos, porque si son amenazados por los grupos delictivos, que son los que cometen, y hablo de este 3%, el 80% de los delitos de alto impacto, donde incurre el homicidio, el secuestro, etcétera, 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 entonces no podremos avanzar como país, puesto que el gobierno federal está incumpliendo en darles esa seguridad que tanto les hace falta a ellos para poder resolver conforme a derecho y darnos este estado de seguridad jurídica a los mexicanos que tanta falta nos hace. Sin duda muy importante que se pueda prevalecer cada uno de estos instrumentos, como bien se dice en cada uno de los espacios que tratan esto de una forma imparcial, de una forma neutral. No es por querer descubrir que nada más en un solo punto se encuentra todo lo terrible, sino de alguna manera detectar los problemas y poderlos solucionar con el proceso que corresponda, que urge mucho. En Así este caso, en cierta forma, vimos que no prevaleció el derecho a la educación, el derecho a la salud, por lo que ya habíamos comentado, vivienda digna y muchas incertidumbres, el derecho a la alimentación. Entonces, en relación a cada uno de los puntos, bueno, saber su opinión. Yo me gustaría en un inicio hablar sobre en donde las universidades no tenían la infraestructura necesaria para que el estudiante pudiera trabajar desde su hogar, en donde, bueno, pues tuvieron que aplicar la tolerancia de la que estaban. También estamos viendo que hay una aplicando el acceso a la electricidad, al internet, ese tipo de cosas. Creo que hay que trabajarlas más, saber su opinión, sus puntos de análisis y reflexión al respecto, doctor Jan Cadet. Sí, aquí escuchando al doctor Anuar, pues es importante mencionar varias cosas que debe de fortalecerse o preverse para dar la seguridad a los mexicanos en el ejercicio de sus derechos humanos. Lo primero que se tiene que hacer en un Estado de Derecho es la elección de personas adecuadas, capacitadas, formadas y con cualidades y elementos suficientes para desarrollar sus actividades que fueron nombrados o elegidos. En México estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados al nombramiento de personas cercanas a la autoridad. Eso significa los congresos, tanto federales como locales, a la hora de nombrar, por ejemplo, los especialistas en la materia para dirigir los órganos o los organismos de derechos humanos, siempre han privilegiado nombrar la gente de su obediencia política, de los conocidos, familiares o alguna persona que podría tener un comportamiento de sometimiento ante la autoridad. Cualquiera persona que puede ser contratado en cualquier puesto de la administración pública, si no tiene los conocimientos suficientes para desarrollar sus actividades que fue nombrado, forzosamente va a estar sometido a la autoridad que le nombró como para buscar a la protección. Entonces, la recomendación número 1 es: espero que las autoridades que tienen la prerrogativa de nombrar funcionarios públicos, presidentes de organismos autónomos, etcétera, etcétera, hagan una especie de violencia hacia las instituciones que nombran para que abandonen esas prácticas y que nombren realmente las personas capacitadas y con cualidades
y calidades para poder atender los mandamientos o los mandatos o que les nombran. Ese es el número uno. El otro ese es sumamente importante, que todos los mexicanos tengamos la conciencia de que, por ejemplo, tomamos el ejemplo de esa pandemia, de que hoy día, por ejemplo, aunque tú tuvieras un familiar, alguien tuviera un familiar de mucha confianza, no le llamaría para poder darle una receta y atender el tema de una enfermedad de COVID. Lo mismo ocurre en las instituciones públicas. Si alguien no tiene conocimiento o no tiene las cualidades para poder desarrollar una actividad determinada, aunque lo nombres, no va a poder satisfacer esa necesidad. En tema de educación, es muestra de ellos. Hoy día, por ejemplo, todos los niños que viven en los barrios de las afueras de las ciudades o en las comunidades alejadas, en los ranchos, etcétera, ese año escolar se quedaron rezagados en la formación y no sé qué va a pasar con ellos. Entonces, es un momento de reflexión para todo el país, reflexionar sobre qué queremos, cuál es el rumbo que queremos tomar, cuál es la dirección que queremos dar a nuestra sociedad, qué tipo de país queremos ser el día de mañana. Todas esas preguntas deben hacerse ahora para prever los tiempos que vienen. Me alegra una cosa en relación a lo que comentaba el doctor Anuar, porque en pocos meses vamos a tener elecciones de los congresos de algunos estados, de la Cámara de Diputados Federal. Espero que la dinámica cambie un poco sobre la toma de decisiones a nivel nacional y a niveles estatales, basándonos en la experiencia de esa pandemia y la modificación de los congresos de los estados y la Cámara de Diputados a nivel federal. Sí, muy importante tener esto en consideración. Bueno, a mí me gustaría ya en este momento acercarnos a las conclusiones de estos temas. Estamos hablando que los grandes desafíos pues son bastantes. No solamente estamos hablando de algunos cuantos puntos que podamos detallar en 10 o 15 diferentes aspectos, sino estamos hablando que esto se multiplica en decenas. Y bueno, ante este hecho de acercarnos a la nueva realidad, no a la nueva normalidad, como todo mundo dice, porque jamás las cosas van a volver a como estaban antes, son nuevas circunstancias, son nuevos los escenarios y son nuevos los instrumentos y las formas en las que materializar. En este entendido, a ver, la seguridad que se vive, estamos hablando que pende todos los días de un hilo, porque la situación es muy compleja. La ciudadanía vive en diferentes realidades. Hay realidades en donde las personas no ven más allá de su trabajo y su hogar. Hay otras personas que viven en situación de calle. Hay otras personas que todos los días viven violencia intrafamiliar por un montonal de circunstancias. Entonces, ante este escenario, ¿cómo verdaderamente se puede actuar bajo este hecho de la colaboración, en donde la sociedad acude mucho o mejor dicho, a las instancias dentro del mismo Poder Judicial, que es los institutos de justicia alternativa, velan por la mediación, velan por la cultura de la paz? O sea, ¿cómo verdaderamente puede existir un actuar adecuado del gobierno en donde le dé prioridad a estos métodos y en donde no nos compliquemos más la existencia, en donde verdaderamente la autoridad se capacita adecuadamente para no incumplir el debido proceso, y en donde también la sociedad sepa solucionar las formas de una manera puntual, estratégica y pacífica? Doctor Anuar, son demasiados puntos, pero me gustaría saber sus conclusiones al respecto de qué nos depara, cuál es el rumbo adecuado, qué es lo que realmente se esperaría del plano de la seguridad a finales de este 2020 y en un 2021. Mira, las cosas se ven muy complicadas ya para finalizar el 2020. De hecho,
Muchas personas ya hablan que el año ya terminó por el tema de la seguridad, por el tema de la pandemia. Sin embargo, ha habido delitos que han aumentado, otros han disminuido por el tema del que tú estás bien señalando. Creo que no hay nada que inventar, las cosas ya están ahí, solamente hay que hacer que funcionen. Tocaste temas muy claros, hablaste de la cultura de la paz, ya existe hasta la ley de cultura de la paz. Hablaste del Instituto de Justicia Alternativa, que tendría que estar captando un mucho mayor número de asuntos de los que capta. Se trataría que al menos un 60-65% de las denuncias que se presentan en las fiscalías debería de ser canalizada al Instituto de Justicia Alternativa, pero no tiene los suficientes recursos para operar todo ese gran cúmulo de asuntos. Actualmente, si mal no me equivoco, andaban sobre el 12% de lo que estaban única y exclusivamente revisando. Lo ideal sería que los asuntos se resolvieran de esa manera, pero no se ha hecho. Faltan recursos, se aplican otro tipo de situaciones, el gobierno federal no le ha entregado al gobierno del estado, pues habría que velar porque eso sucediera. Y en cuanto al tema de la seguridad, cuando ya hablamos de los delitos que merecen ser juzgados, castigados, pues tendría que aplicarse una política de cero tolerancia, donde el gobierno estatal, tanto el gobierno federal, es quien la hace, la paga, y así debería estarse velando por los intereses de las víctimas. Nuevamente vuelvo a tocar este tema, porque los derechos humanos de las víctimas parece como si no existieran en nuestro país. Siempre están velando por el de los delincuentes, pero jamás vemos que se esté pensando en tutelar los intereses de las víctimas. El propio procedimiento penal abreviado, que lo tenemos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, la única facultad que le dejan a la víctima cuando se le fija una pena al delincuente es de que pueda apelar siempre y cuando no esté de acuerdo con la reparación del daño, pero no habla respecto de la pena. Esa pena la fija un Ministerio Público. Ahí te vas dando cuenta cómo desde el sistema se va dejando de lado a la víctima. Lo mismo sucede con el sistema nacional, con el sistema federal y el sistema estatal para reparación de los daños de las víctimas, como casi no se cumple o se cumplimenta ningún beneficio a favor de ellos cuando el Estado ha sido o se ha visto imposibilitado para resarcir los daños que sufrió la víctima por la incapacidad del mismo Estado en dar resultados. Como te digo, las cosas ya están ahí, si les aplicaran con voluntad y con personas que sean las idóneas, como bien señaló el doctor Jan Cadet, sería lo correcto para dar y para tener un mejor México. Sin embargo, ha faltado mucha voluntad, se ha politizado mucho el tema de la seguridad y creo que mientras eso no se supere no vamos a avanzar. Si vienen con una nueva voluntad para el 2021, podemos estar hablando de otro estado, de otro país, y ojalá que las cosas pronto así sucedan. Que así sea, estimado doctor Anuar, no queda más que pues velar porque cada cosa no nada más esté en el ámbito teórico, en el papel, sino realmente en la práctica de todos los días. Doctor Jan Cadet, ¿sabe sus conclusiones sobre el tema que nos atañe? Sabemos que todos los días existe pues un descontento sobre las instituciones, sobre las labores que hacen las distintas comisiones de derechos humanos, pero a mí me queda claro que, como bien decía el doctor Anuar, en el Instituto de Justicia Alternativa y en otras instancias que sí cumplen todos los días con su deber, pero que no se dan abasto de toda la demanda que les exige la sociedad todos los días y que además el recurso económico no es el suficiente. Entonces, ¿sabe sus conclusiones al respecto? Sí, Rodolfo, muchas gracias. Bueno, el tema de los derechos humanos a nivel nacional como a nivel de múltiples estados, que conozco varias comisiones y procuradurías en la República, el problema número uno es la designación del titular de los organismos y la libertad que debe de tener ese titular de nombrar a sus colaboradores de manera a basar esos nombramientos en los conocimientos y en las aptitudes que le pueden acompañar para atender las necesidades de la institución. Es una muy mala política mexicana de hablar de gente de confianza como si fuera el trabajador de cada institución trabajara por su jefe, sino es por la sociedad. Entonces, es difícil cualquiera persona que llegue a una institución encontrar 200 personas de confianza de él. Entonces, es imposible lograr integrar un equipo que permite sacar el trabajo que se requiere. Y en algunos estados de la República
ha sido también un motivo de reducción de presupuesto si el titular o algunos integrantes del organismo no son allegados a los diputados o al ejecutivo del estado. Entonces, todo eso ha generado que las comisiones estatales, algunos quedan mudos, inoperantes, otros operan a media y otros definitivamente se someten a la autoridad o del Congreso del Estado o del Senado de la República o de los ejecutivos, porque pues no saben qué hacer, entonces esperan siempre una instrucción del Ejecutivo o del Congreso para que le marque qué debe de hacer, cuándo y con qué. Y el tema de recursos también es un elemento importante, a que te den una función, si no te dan las herramientas para poder operar es casi imposible. Entonces se enfrentan las comisiones o los organismos con la ciudadanía, porque la ciudadanía lo que piensa es que el titular del organismo no quiere o no sabe cómo atenderlos. Yo, de manera general, lo que recomendaría es que hagamos una reflexión y que el Estado mexicano aproveche que tiene un grupo determinado de académicos o científicos que tan mal que viene hacen marchar a las instituciones educativas y científicas académicas, y que tiene algunos conocimientos, aunque sea teórico, y que busquemos la forma de utilizar esas teorías. Evidentemente habrá algunos errores que se podría corregir tomando en cuenta la práctica, pero que dejemos de contratar las personas que no tienen conocimiento en las áreas que les contratemos. Busquemos de una manera a alinear a los conocimientos con las necesidades de los ciudadanos, y que podamos tener funcionarios y responsables políticos que pueden visualizar un México mejor en base a conocimiento, no solamente cuestiones ideológicas, porque los conocimientos científicos pueden realmente sacar a México a donde nos encontramos. Hay que trabajar duro, arduamente, para la sensibilización de todos los mexicanos en las necesidades de unirnos, y que las autoridades sepan que ellos a lo mejor no tienen conocimientos específicos sobre temas, pero debe de jugar un papel de coordinadores de los que conocen esos temas, para que ellos generen políticas públicas que va a llevar a cabo el desarrollo de la nación. Si eso no se hace pronto, vamos a tardar muchos años para poder recuperarnos de lo que nosotros estamos perdiendo el día de hoy. Totalmente de acuerdo, la meritocracia es algo que debe de imperar ya en nuestro bello país. Y bueno, pues el exhorto final para todos aquellos que nos ven y nos escuchan relativo a estos dos temas. Insisto, desde un inicio mencionaba, no todo le corresponde obviamente a los organismos autónomos, al gobierno, a los tres poderes del Estado, también le corresponde al ciudadano que entienda bien cuáles son sus derechos, y que en cada uno de los derechos hay implícita una obligación. Entonces, el exhorto final que le da a nuestro auditorio, a nuestra audiencia, querido doctor Anuar, querido doctor Jan Cadet, primero iniciamos con usted, querido doctor Anuar, el exhorto que le da a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, Rodolfo. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Les platico que lo que debemos de hacer como sociedad civil unida es exigir. Debemos de exigirle a las autoridades, ya basta de conformarnos o de normalizar el hecho de que sean flojos, que sean omisos, que hagan mal su trabajo. Yo creo que debemos de solicitar de una manera respetuosa que hagan su trabajo, que no nos estén pasando estas situaciones que han pasado tanto en el país como en el Estado, donde se normaliza que los funcionarios que nos representan pueden llevar a cabo acciones negativas en agravio de la sociedad.
existen las redes sociales donde se somete una gran presión, existen los medios de comunicación como el tuyo, existen los otros medios de comunicación, los más tradicionales, la radio, la televisión, el periódico, donde podemos presionar para que se respeten nuestros derechos, para que trabajen, para que avancen y que no se permita que la seguridad se politice. Nuestro llamado es para que sigamos unidos, nos pueden seguir en el grupo SOS Jalisco en Facebook y de esta mano podamos avanzar en pro de los derechos humanos de todos los mexicanos y de todos los jaliscienses. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Anuar. Muy importante que puedan seguir las redes sociales de SOS Capítulo Jalisco. Todos los días están informándonos de estos temas que a todos nos debe de importar. Estimado doctor Jean Cadet, que nos pueda decir su exhorto para toda la comunidad. Sí, lo primero es que todos podemos coordinarnos. Es difícil que una mano solo se lave. Para lavarse debe de acompañarse las dos manos. Yo creo que todos los mexicanos debemos aportar a cada quien su granito de arena. La obligación es el resultado del incumplimiento del deber. Todos los mexicanos, todos los ciudadanos tenemos el deber de coordinarnos, obedecer a las reglas que se haya establecido y de una u otra manera denunciar cuando nosotros vemos que alguien, el prójimo, el hermano, la hermana, el vecino no cumple con las reglas establecidas. Es importante tener presente la cultura de la denuncia y la forma de cumplir con nuestro deber como ciudadano. Cuando nos dicen ahí que lavar las manos, tenemos que lavar las manos para evitar el contagio. Otro dato importante es que debemos de coordinarnos ciudadanos con las instituciones con los ciudadanos, las instituciones entre ellos, los niveles de gobierno, porque solamente en esa coordinación mutua podemos luchar y aportar los beneficios a nuestros problemas o a nuestras necesidades. Es necesario una coordinación y que dejen de pelear entre los niveles de gobierno y entre las administraciones, porque de esta manera vamos a perder más tiempo en la disputa que en la búsqueda de las soluciones. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Muchísimas gracias a ambos, doctores, por su tiempo en esta saga de conversatorios online que está haciendo la sociedad civil Coffee Law SC, doctor Jorge Fernández Ruiz, en donde lo importante es poder dotar del tiempo que nos dan, de los conocimientos importantes que nos dan para toda la comunidad a través de las controversiales y a veces bondadosas redes sociales. En este caso, agradezco mucho al doctor Jean Cadet Odimba. Él es catedrático y profesor investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchísimas gracias, estimado doctor Jean Cadet. Gracias a usted y gracias a todo tu auditorio que nos está escuchando. Muchísimas gracias y también agradecer mucho al doctor Anuar Salvador García Gutiérrez, presidente de SOS Capítulo Jalisco, y que además pues ha estado en muchísimos ejercicios que ha convocado esta sociedad. Muchísimas gracias, estimado doctor. Un placer, Rodolfo, un placer, Jean Cadet, un placer haber estado aquí con todo tu auditorio, y hay que darle para adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias y por supuesto, pues agradecer a todos los que han estado en vivo y en directo en esta transmisión acompañándonos. Sepan que, bueno, lo más importante es reflexionar y analizar juntos estos temas del derecho que inciden en cada uno de los ámbitos en la sociedad. Sin más, les agradezco mucho y les mando un enorme abrazo a la distancia.